Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Abramos juntos la palabra de nuestro Dios y descubramos los tesoros que el Señor tiene revelado para nosotros. Y hoy continuamos con la lectura del libro de Primero de Samuel, con los capítulos 4 hasta el 6. Las palabras de Samuel iban a todo Israel. Por ese tiempo, Israel salió en batalla contra los filisteos y acampó junto a Eben-ezer y los filisteos en Afet. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido por los filisteos, que hirieron como a 4,000 hombres. Y vuelto el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido el Señor ante los filisteos? Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, para que cuando esté entre nosotros, nos salve de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron el arca del pacto del Señor Todopoderoso, asentado entre querubines. Los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con grande júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que habían traído el arca del Señor. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: Dios ha venido al campamento. Y agregaron: ¡ay de nosotros! Antes no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sed hombres para no servir a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda. Y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron 30,000 hombres de Israel. Y el arca de Dios fue tomada, y fueron muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Un hombre de Benjamín salió corriendo de la batalla, y llegó ese mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por el arca de Dios. Llegó pues aquel hombre a la ciudad, y cuando dio la noticia, toda la ciudad gritó. Al oír la gritería, Elí preguntó: ¿qué estruendo es este? Aquel hombre vino aprisa y le dio la noticia a Elí. Elí ya era de 98 años de edad. Sus ojos se habían entenebrecido de modo que no podía ver. Dijo aquel hombre: vengo de la batalla, escapé hoy del combate. Y Elí preguntó: ¿qué sucedió, hijo mío? El mensajero respondió: Israel huyó ante los filisteos, y fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios fue tomada. Cuando él mencionó el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se le quebró la cerviz, y murió, porque era anciano y pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la esposa de Fines,
estaba encinta cerca de dar a luz. Al oír que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su esposo, se inclinó y dio a luz, porque los dolores le vinieron de repente. Al tiempo en que ella moría, los que la atendían le dijeron: «No temas, has engendrado un hijo». Pero ella no respondió, ni prestó atención, y llamó al niño Icabod, que significa sin gloria, diciendo: «Se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada, y muertos su suegro y su esposo». Dijo pues: «Se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada». Cuando los filisteos tomaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Esdom. Entonces colocaron el arca de Dios en el templo de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Al día siguiente, cuando se levantaron de Asdom, vieron a Dagón postrado en la tierra ante el arca del Señor. Levantaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, y cuando se levantaron a la mañana, vieron a Dagón caído en tierra ante el arca del Señor, y la cabeza de Dagón y sus 2 manos cortadas sobre el umbral. Solamente le quedaba el torso a Dagón. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y los que entran en el templo no pisan el umbral de Dagón en Asdom hasta el día de hoy. Y la mano del Señor se agravó sobre los de Asdom y los hirió con tumores en Asdom y en todo su territorio. Viendo esto, los de Asdom dijeron: «No quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón». Convocaron a todos los príncipes filisteos y dijeron: «¿Qué haremos con el arca del Dios de Israel?». Ellos respondieron: «Pasen el arca del Dios de Israel a Gat». Y la pasaron allá. Cuando pasaron el arca allá, la mano del Señor estuvo contra la ciudad con gran quebranto. Hirió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, que se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios fue a Ecrón, los ecronitas gritaron: «Han pasado el arca de Dios de Israel aquí para matarnos». Juntaron a todos los príncipes filisteos, que dijeron: «Devolved el arca del Dios de Israel a su lugar, para que no nos mate a nosotros y a nuestra gente», porque había un gran terror de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió hacia el cielo. El arca del Señor estuvo 7 meses entre los filisteos. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos, y les preguntaron: «¿Qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo hemos de devolverla a su lugar». Ellos dijeron: «Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino ofreced una reparación, y entonces sanaréis y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano». Ellos preguntaron: «¿Qué reparación ofreceremos?». Ellos respondieron: «Conforme al número de los príncipes filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque la misma plaga que tienen todos, tienen también los príncipes. Haréis pues la forma de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá alivie su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y vuestra tierra. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios y como Faraón endurecieron el suyo? Después que Dios hubo obrado maravillas entre ellos, ¿no tuvieron que dejarlos ir y se fueron? Haced un carro nuevo,
Tomad luego 2 vacas que críen, sobre las cuales no haya sido puesto yugo. Uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros a casa. Después, tomad el arca del Señor, y ponedla sobre el carro. Poned en una caja, al lado de ella, las alhajas de oro, que pagáis en reparación, y dejad que se vaya. Y observad, si el carro sube a Bet-Semes, entonces el Señor trajo este mal tan grande. Si no, sabremos que no fue su mano la que nos hirió, sino que fue un accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron al carro, y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y con las formas de los tumores. Y las vacas tomaron derecho el camino a Bet-Semes, andando y bramando, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Los príncipes filisteos fueron tras ella, hasta el término de Bet-Semes. Los de Bet-Semes estaban en el valle segando el trigo. Al levantar sus ojos, vieron el arca y se alegraron. El carro llegó hasta el campo de Josué en Bet-Semes y paró allí, donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja con las alhajas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y aquel día los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y mataron víctimas en honor del Señor. Cuando los príncipes filisteos vieron eso, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que los filisteos ofrecieron al Señor en reparación: 1 por Asdom, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gad y 1 por Ecrón. Y los ratones de oro fueron conforme al número de las ciudades filisteas pertenecientes a los 5 príncipes, desde las ciudades fortificadas hasta las aldeas sin muralla. La gran piedra, sobre la cual pusieron el arca del Señor, está en el campo de Josué Bexemita hasta hoy. Entonces Dios hirió a los de Bet-Semes, porque miraron dentro del arca del Señor. Dio muerte a 70 hombres, y el pueblo hizo duelo, porque el Señor los había herido de tan grande estrago. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar ante el Señor Dios Santo? ¿Y a quién irá el arca desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor. Descended y llevadla a vosotros. Primer libro de Samuel, capítulos del 4 hasta el 6. Y hasta aquí hemos llegado en nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras, esperando que estas historias puedan causar reflexión en nuestra vida e impresiones con grandes lecciones que puedan servir para nuestro crecimiento espiritual. Será hasta una próxima oportunidad, cuando abriremos juntos nuestras Biblias para seguir conociendo más cómo Dios ha dirigido a su pueblo en el pasado. Yo soy Alexander Suárez. Esta es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga.